comenzar, decíamos, con la imaña y paludismo, que como el otro, como sería en relación con lo anterior, es que también son enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? Entonces, es de mucha importancia médica. Recién uno de los compañeros puso estos malditos mosquitos, ¿sí? Los mosquitos que son considerados por la OMS como los animales más mortíferos, seguido por nosotros, tristemente. Y bueno, van a ver ustedes que en cada una de estas dos parasitosis multisulares tenemos mosquitos responsables de ser los vectores o transmisores del mismo hacia el hombre, ¿sí? Bueno, para comenzar con uno de ellos, parafraseamos esta frase de William Osler, que fue un médico canadiense, considerado incluso como uno de los médicos más influyentes de la medicina moderna. Si ustedes se ponen a ver la cantidad de signos y síntomas que llevan ese apellido, y decía que la humanidad tiene tres grandes enemigos, la fiebre, el hambre y la guerra, y de ellos el mayor y más terrible por mucho es la fiebre. Bueno, no sé, tan así es que vamos a empezar a hablar a quien se caracteriza y está prácticamente identificado con este síntoma y signo, que es el paludismo o malaria. En el mapa que ustedes están viendo está puesto con rojo las zonas del mundo que están afectados mayormente por esta parasitosis. Y fíjese un dato de la OMS del año 2016. 216 millones de casos de paludismo en el mundo en un año y casi 500.000 personas, medio millón, mueren a causa de la enfermedad. Tristemente, la gran mayoría de las muertes por paludismo es en África subsahariana y además en menores de 5 añitos, o sea, en la población infantil. Decía un profe nuestro que daba vuelta a la aguja del reloj y ya se estaba muriendo una persona en el mundo por esta parasitosis. Así que por ahí es una de las que más muertes causa y sería interesante que la veamos. Dentro del cursado nuestro de la materia se encuentra dentro de parásito protozoario, esporozoario, dentro de ellos los hemosporidios y ahí el grupo de los plasmodios. Desde ya entonces, que no es un solo causante, el agente causal de esta parasitosis, sino que son varios parásitos esporozoarios hemosporidios que son Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, que sumados a este vector, que es la hembra de la anófeles, son en conjunto los responsables del malaria o del paludismo. Últimamente se ha incorporado un quinto grupo de Plasmodium, que es el grupo del Plasmodium knowlesi, recientemente, hace pocos años descubierto, porque hasta hace muy poco tiempo se hablaba nada más de 4 especies de Plasmodium. Bueno, esta asociación, ustedes fíjense, entre un agente etiológico, entre un vector y las condiciones de vida hacen que esta parasitosis persista. El malaria viene justamente de zonas pantanosas, de zonas feas, de zonas húmedas, donde se creía que la enfermedad febril venía de esas zonas y se pensaba que estaba en el aire el problema, no tan errados, y se llamó en la antigüedad malariae o malarie, de ahí es el nombre. Y paludismo por los plasmodios, que son los agentes etiológicos. O sea que llamarle paludismo o malaria es exactamente igual. Lo que es muy importante, como siempre, en cualquiera de nuestras parasitosis, es su ciclo biológico. Fíjense ustedes que como estaba dentro del grupo de los coccidios, pero a su vez hemosporidios, tiene, como cualquiera de los otros, esos famosos ciclos esquizogónicos y esos ciclos esporogónicos que se producen en el ciclo biológico de esta parasitosis, ¿no? ¿Cómo lo podemos comenzar desde cualquier lado? Empecemos con ese anófeles hembra que venía cargado de esporozoitos y que pica a una persona susceptible. ¿Cuál es la vía que va a seguir el esporozoito? En más o menos 30 minutos y no más, es capaz de viajar por la circulación y llegar a los esporozoitos, a los hepatocitos. Ese hepatocito, o sea, las células hepáticas del hombre infectada, empiezan a producirse la primera multiplicación del parásito en lo que se conoce ciclo exoeritrocítico, o sea, es una multiplicación fuera de los glóbulos rojos, en donde se produce adentro del hepatocito. Esa multiplicación esquizogónica consiste en que el parásito ocupa la célula, acuérdense que es un parásito intracelular, que necesita multiplicarse dentro de ella. Produce el proceso de la esquizogonia, que va produciendo, tomar parte de la célula, va tomando y se va dividiendo el parásito y la célula hasta que se forma un esquizonte que va madurando, madurando, madurando y se forma un grupo de merontes o merozoitos adentro de ese esquizonte. Cuando ese está maduro, estalla la célula, se rompe el esquizonte que contenía a esos merozoitos y salen los merozoitos libres a la circulación, terminando la fase preeritrocítica o hepática de la multiplicación del parásito. Lo llamativo que tiene acá es que el ciclo esquizogónico o asexuado tiene 2 veces, se produce 2 veces, una vez dentro del hígado, este ciclo preeritrocítico, y después sigue otro,
que es el ciclo eritrocítico o el que se produce dentro de los glóbulos rojos. Entonces, se repite lo mismo que acabamos de decir dentro del hepatocito. Es invadido el glóbulo rojo se va cambiando de forma, se produce un trofozoito inmaduro con formas anulares, se producen la formación de trofozoitos maduros, finalmente esquizontes maduros, y la ruptura de los esquizontes maduros lleva a la liberación nuevamente de merozoitos. Esos merozoitos liberados vuelven a invadir otro glóbulo rojo, repitiéndose el ciclo eritrocítico. En resumen, el ciclo esquizogónico o asexuado de multiplicación de este parásito tiene dos fases, la hepática y la eritrocítica. De ambos salen merozoitos. ¿Cuál sería la diferencia hasta acá? Que la multiplicación hepática libera, que dura, más o menos entre 10 días. Aproximadamente el ciclo preeritrocítico va a durar 10 días, coincidentemente con la etapa asintomática de la enfermedad, con el periodo que podría llamarse de incubación de la enfermedad. Cuando los merozoitos que salieron de la fase hepática empiezan a invadir los glóbulos rojos y los glóbulos rojos se rompen, ahí ya empieza a aparecer la sintomatología de la enfermedad. Entonces, ya no es etapa prepatogénica, sino que ya estamos hablando de enfermedad, de periodo patogénico o de enfermedad. Y llamativamente, esta multiplicación dentro de los glóbulos rojos dura menos tiempo que la hepática y dura diferente tiempo dependiendo de la especie. Tenemos especies que el ciclo eritrocítico dura 3 días y tenemos especies que el ciclo dura 2 días y otro que dura más. De ahí depende algo que ya vamos a ver en la clínica de esta parasitosis. Es la duración del ciclo eritrocítico. ¿Por qué? Porque cuando se rompen estos glóbulos rojos aparece el síntoma característico que es la fiebre. Terminemos con el ciclo, después pasamos con la clínica y decimos que de estos merozoitos que salían de la ruptura del glóbulo rojo e iban a invadir a otros, finalmente algunos se diferencian en gametocitos. Estos gametocitos, que se diferencian en macro y en micro gametocitos, o sea, machos y en hembra, son los que circulan y que son tomados por el mosquito. Ya la fase esporogónica, o sea, la multiplicación sexuada, en donde se juntan estos gametocitos, se produce directamente con la formación de los esperozoitos finalmente en el mosquito. Eso, el mosquito finalmente lo lleva a las glándulas salivales del mismo y está listo para producirse su pasaje a otro huésped susceptible en una próxima picadura. Entonces tengo una fase asexuada que se produce en el hombre con dos fases, pre y eritrocítica, y una fase esporogónica, o sea, de multiplicación sexuada, que se produce en el mosquito, producto de lo cual se forman los esporozoitos que van a reiniciar ciclo biológico. Espero que lo hayan entendido, si no, repasémoslo después. Entonces, ¿el ciclo biológico es directo? No, es indirecto porque interviene un vector. Tiene dos fases, que es la esquizogonia hepática y la esquizogonia hemática, la esquizogonia hepática y la esquizogonia hemática, y finalmente una esporogonia que se produce en el mosquito, dentro del intestino del mosquito Anopheles hembra. ¿Sí? Es importante que recuerden esto porque cuando el paciente, obviamente no ha sido picado, no tiene síntomas, cuando está en su fase hepática tampoco tiene síntomas y esta fase dura 10 días, es muy importante recordar. Y finalmente que la clínica del paciente va a ocurrir cuando ya esté en esta fase y que estos ciclos hemáticos se repitan y se repitan. ¿Y cuál es esa clínica? La fiebre, la anemia y la hepatoesplenomegalia. Fíjense ustedes que por qué se produce la fiebre. Miren un poquitito. Acá tenemos una imagen tomada de internet en donde vemos los glóbulos rojos y cómo se están produciendo la liberación de los merozoitos. Imagínense eso esto por supuesto que es una belleza. Se producen alteraciones del centro de termorregulación. La liberación de estos merozoitos hemáticos producen una confusión a nivel del centro del termostato, a nivel del sistema nervioso central. Estos elementos liberados se comportan como pirógenos endógenos, se producen como agresiones, como agentes pirógenos. Vieron ustedes, pueden ser químicos o pueden ser de origen, en este caso, del parásito. Estos agentes pirógenos alteran el centro termo de la regulación y se produce una necesidad de elevar la temperatura. Un paciente está normal, con temperatura normal, y necesita, le informa al centro, llegar a 40. Entonces, el paciente empieza con un cuadro que se caracteriza con escalofríos, con vasoconstricción, con movimientos musculares rápidos, y eso se traduce como escalofrío o chucho, para lograr esa elevación de la temperatura que exige el sistema nervioso. Entonces, estos pirógenos endógenos producen este mecanismo cada cuánto, cada 48 horas en las fases que dan fiebre terciana y cada 72 horas en las especies que dan fiebre terciana. ¿Qué significa esto? Si ustedes ven esto que es una curva térmica, en este caso del paludismo,
El paciente está con 36 grados y necesita elevar su temperatura a 40. Se produce en forma rápida y brusca. En poco tiempo el paciente tiene que hacer eso. Entonces el paciente empieza con ese cuadro de escalofrío. Cuando sube la temperatura y lo logra, después baja, se dice en crisis, baja rápidamente. Para que baje la temperatura se produce una sudoración profusa con vasodilatación y pérdida de temperatura y transpiración, y el paciente queda con temperatura normal y queda absolutamente sin ningún síntoma en el comienzo de la enfermedad. Cada vez que los merozoitos se liberan por ruptura y que termina la fase esquizogónica hemática y se liberan los merozoitos, esto se repite, esta liberación de los pirógenos y demás. Entonces el paciente se caracteriza que según la especie, que en este caso es el vivac, por ejemplo, que es la especie más común, se produce una fiebre, un día de fiebre, 2 días de apirexia, que es el tiempo que dura la esquizogonia hemática, y al tercer día vuelve a haber fiebre. 2 días de apirexia, vuelve a haber fiebre. En el caso del malariae, que da fiebre cuartana, se produce fiebre, apirexia, 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 fiebre. O sea, el cuarto día hace el pico de fiebre. ¿Sí? Entonces, eso va caracterizando, es muy clásico en la clínica, cuál es el tipo de fiebre que produce el plasmodio y lo que le queremos explicar es por qué se produce eso. Y es justamente por lo que dura el ciclo de la esquizogonia hemática. Esto con el tiempo se toma esta curva característica. Al comienzo de las enfermedades infecciosas, en este caso el paludismo, no tiene un orden y puede tener fiebre incluso cotidiana, pero después que se cronifica el problema, ya toman esta curva térmica característica, que en realidad no se cumple, por ejemplo, en esta quinta especie de plasmodio, que le dije que es el más nuevito, porque estaría dando cuadros más graves por fiebre cotidiana. Es una parasitosis que raramente en todas las otras plasmodium el reservorio es solamente humano. En el caso del plasmodium noblesi, el reservorio parece, también es zoonótico, es en un mono. Entonces es incluso más difícil el control, porque si las otras 4 especies del reservorio es el hombre, yo tengo que controlar que los hombres no estén infectados y podría ser más fácil, pero acá ya se nos complica un poquitito. Pero hasta el momento está solamente distribuido en el sudoeste asiático, siendo morfológica similar al malariae, ¿no? Entonces, volviendo a la fiebre, no es que nos vamos a llevar así como norma, no son tan útiles las curvas de fiebre, pero en este caso sí, porque muchas veces lo caracteriza. Por ahí tenemos pacientes que hemos asistido, por suerte muy poquitos casos por paludismo, en donde justamente quien hizo el diagnóstico fue por el tipo de fiebre. Qué raro, un paciente que tiene 40, se pasa 2 días perfecto y vuelve a tener 40 precedidos de crisis y cede en lisis después de 48 horas. Entonces nos llevaría a poder pensar que podría tratarse un paludismo. Esquema de fiebre que no se cumple cuando es nuevita la infección y esquema de fiebre que no se está cumpliendo en esta quinta especie de plasmodia. Eh, entonces, hasta aquí tenemos una enfermedad de origen parasitario que tiene como agente estas 5 especies de plasmodio, que el reservorio generalmente es el hombre, solamente hay una que no lo es, y que eso tienen que ir pensando para cuando hablemos de la forma de control de paludismo. Una de las maneras es el control de las personas que serían el reservorio, o sea, el enfermo palúdico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Que si bien lo van a tener el miércoles en el Perdón, laboratorio, sí, sí, doc, para cerrar lo de la clínica, que no sí, les quede que es solamente una fiebre que dura 4 días o 7 días. Es un síndrome febril prolongado, que ahí está preguntando Mariela cuánto tiempo se puede durar la fiebre. Es prolongado. Si yo no lo diagnostiqué y no lo traté, el paciente va a seguir con fiebre mientras dure todo este ciclo hemático, que se repite así de acuerdo a la multiplicación que tenga en un grupo de glóbulos rojos. Bien. Y bueno, exacto. Y quizás después cada jefe le explique lo que son los hipnozoitos, que son los responsables no, en el lo vínculo por expliquemos, lo expliquemos Dale, ahora, Antonia. En realidad, lo volvamos que dice a la Antonia, me fiebre. estaba olvidando también de eso, es que esto a la larga no solamente va a llevar a fiebre, los glóbulos rojos finalmente van al vaso y son destruidos. Entonces, esta destrucción del glóbulo rojo produce una anemia, porque vieron ustedes que el síntoma es la fiebre, la anemia y la hepatoesplenomegalia. Justamente son los órganos afectados y esto no se produce en un paludismo de una semana de evolución, se produce en un paludismo que tiene un buen tiempo de evolución. Y antes de olvidarnos, lo que me hiciste acordar, Antonia, es que cuando se produce la esquizogonia hepática, no todos los merozoitos, en algunas especies, como en el caso del vivac, se salen y pasan a la sangre, sino que algunos pueden quedar como merozoitos dormidos o hipnozoitos adentro de los hepatocitos, y es muy importante porque el paludismo tiene una presentación aguda, que es esta que estamos hablando, pero puede tener una presentación que se llama de recidiva, recidivar muchos años después, incluso de la primera fase aguda, y se debe a esos hipnozoitos hepáticos que en algún momento pueden volver a salir, empezar a hacer las esquizogonias hemáticas nuevamente y volver a reaparecer la clínica.
Eso era lo que Por eso es que el tratamiento, ya vamos a ver, porque hay drogas que tienen que actuar sí o sí en la fase hepática también. exacto. O sea, el paciente, fíjense ustedes que tenemos un paciente febril que está con diagnóstico todavía no hecho, es muy urgente que se pueda pensar y se pueda sospechar que esto se pudiera tratar de un paludismo, ya enseguida hablamos cuándo, y esto es que ustedes están viendo, que ya se los van a explicar después en laboratorio, es lo que resume el diagnóstico del paludismo. Una gota gruesa que me permite hacer diagnóstico de paludismo, pero no de especie, y porque no se lo puede diferenciar, y un extendido frotis en donde al estar conservados los glóbulos rojos se permite ver a los elementos infectantes adentro de los mismos y hacer diagnósticos de especie porque las distintas especies de plasmodio dan distintas formas de parasitación a los glóbulos rojos. Finalmente, lo que están viendo acá son los test rápidos para diagnóstico de paludismo que se utilizan en las zonas endémicas. Y esto en realidad resumiría la forma de diagnosticarlo. Justamente de lo que estábamos hablando recién era que cómo pensamos o cómo decimos que pueden ser los casos. Nosotros últimamente en nuestro país, de hace muchos años, a más o menos hace 50 años, que se logró erradicar el paludismo de nuestro medio haciendo muchísimas acciones. Dentro de ellas, una de las acciones que se hicieron fue la desecación de los pantanos, combatir a los mosquitos con siembra de insectos que se hacían en los ríos para tratar de que las larvas de los anófeles que estaban allí sean consumidas. Es un clásico echar petróleo o derivados del petróleo en la superficie de las aguas para tratar que las larvas que estaban allí mueran y de esa manera combatir los mosquitos, o sea, cosas menos cruentas como un pescadito y cosas terribles para el medio ambiente como el petróleo. El desecar pantanos mediante la plantación de árboles que consumieran mucha agua, como los eucaliptos, fue otra de las herramientas, y el tratamiento correcto de los parasitados llevó que hace 50 años el paludismo en la Argentina dejara de ser endémico. Actualmente nosotros no tenemos endemicidad del paludismo, pero tenemos lo que estamos viendo acá en pantalla, que podríamos tener casos importados. Todo lo que es casos locales debido a la transmisión por mosquito adquirido dentro del país, como casos autóctonos, casos introducidos, nosotros en este momento no los tenemos así a los casos. Los casos que se pueden ver en estos momentos en la Argentina son casos importados debido a transmisiones vectoriales, pero adquiridos fuera del país. O, en todo caso, un caso introducido que es un paciente que viaja a una zona endémica, tiene el paludismo, acuérdense que el reservorio es el hombre, nosotros Anopheles hembra sí tenemos, entonces sería un caso introducido por una persona que viene de zonas endémicas con el plasmodio en su sangre. En su fase hemática, perfectamente sigue el ciclo estando acá. Y el caso inducido es cuando se habla de no transmisiones vectoriales, sino que los casos inducidos pueden ser una infección congénita, que no los nombramos la semana pasada, porque nosotros no somos zona endémica, por eso no se la rastrea, pero en zonas endémicas puede ser el plasmodio transmitido a través de la madre, y básicamente también por la contaminación, una sangre infectada, una transfusión de sangre que pueda hacer. Entonces, en definitiva, chicos, nosotros no tenemos paludismo autóctono en la Argentina ahora, pero sí podemos tener casos introducidos o casos importados de esta parasitosis. Una de las cosas por las cuales se podrían producir es, nosotros tenemos anófeles, sí, que nos falta una persona que venga de zonas endémicas sin controlarse. Entonces, toda persona que presente fiebre mayor de 38 o historia de fiebre sin etiología definida, que refiere al menos uno de los siguientes antecedentes epidemiológicos. Viajó a zonas de transmisión activa de paludismo, antecedente personal de haber padecido la enfermedad en los últimos 5 años, y acordémonos de los gimnozoitos, y que recidive o haya viajado a zonas receptivas en la Argentina en la que no hayan presentado casos, se hayan presentado en los últimos meses. O sea, esto, si bien nosotros no lo tenemos como enfermedad en la primera de los síndromes febriles que vamos a pensar, pero si entran dentro de estos casos, de estos datos epidemiológicos, lo tienen que pensar, como también así si el paciente presenta anemia, hepatosplenomegalia, esplenomegalia, cáncer desconocida, con o sin referencia de fiebre, pero tiene antecedentes de viaje a zonas de transmisión del paludismo, o es un receptor de sangre de trasplante. O sea, esto sería en cuando, en estos momentos, en la Argentina, en Tucumán, en nuestras provincias, podríamos llegar a sospechar de paludismo. Nosotros decimos, mientras que las fronteras estuvieran bien controladas, el viajero fuera bien controlada, cosas que no son realmente hechas, esto no debería ocurrir. Pero nosotros tenemos los medios epidemiológicos, el ambiente, la humedad y todo, y el vector para que el paludismo hubiera. Entonces, es así como se los va controlando a los casos. Se confirma el caso en toda persona que se encuentre por gota gruesa, que ya les mostramos recién, o extendido, que se lo vea el parásito, que se puede hacer una PCR, que también se puede hacer para el diagnóstico, o esos test rápidos que lo vimos recién. Una cosa importante, el paludismo está dentro, más vale que dentro de las enfermedades de denuncia obligatorias e inmediatas, porque imagínense ustedes que un paciente palúdico que tiene en su sangre el parásito y nosotros vectores tenemos, no podríamos tener de ser zona no endémica y de ser una zona tranquila de paludismo, inmediatamente tener un brote, o sea, una epidemia. O sea, si hay alguna de las enfermedades en las cuales nos deben quitar el título, si nosotros no hacemos la denuncia inmediata, es en paludismo.
Entonces, después se puede descartar un caso de paludismo en aquel paciente que lo sospechamos por toda la clínica, por la epidemiología, por todo lo que le dijimos recién, pero que no se encontró de ninguna manera, ni por métodos directos, ni incluso haciendo una PCR. Entonces, se repite estas cosas, se lo hace durante mínimamente 3 días y recién ahí se podría decir, no, esto no era en realidad un patógeno. En cuanto al tratamiento del paludismo, nosotros tenemos que el clásico del tratamiento es la cloroquina y la primaquina. Como dijo la doctora, hay que tener drogas que actúan a nivel del hígado, como es la primaquina, ¿para qué? Para evitar la forma de los hipnozoitos. O sea, en paludismo generalmente se asocian drogas, la cloroquina y la primaquina. Ustedes no se preocupen de la dosificación, se las dejamos copiada acá, porque está esto de que, como es una enfermedad de denuncia obligatoria y de confirmación a través de los entes oficiales, en este caso los programas, va a ser este ente el que nos va a tener que proveer las drogas. Entonces, en realidad, como para a veces nos dicen, tres patillitas de esto, dele así, o sea, es así como se maneja con muchos, digamos, sigilo, con mucho cuidado el tratamiento del paludismo. Básicamente, estas son las dos drogas clásicas en este abordaje de esto. Pero resulta que con el tiempo las drogas se fueron haciendo un poco, la más clásica toda era la cloroquina, ¿no? Derivado del árbol de la quina, con muchísima toxicidad, cardiotoxicidad, después vino la cloroquina y la primaquina. En el año 2015, miren ustedes, la gente que daba el Premio Nobel de la Paz en medicina con cosas como estas dijeron, las enfermedades infecciosas y parasitarias siguen siendo un verdadero azote en los países del tercer mundo, la investigación es costosa, la aplicación de los avances de esta puede producir, perdón, los avances de estas enfermedades genera, y de las investigaciones genera costos altísimos que estos países subdesarrollados no los pueden costear. No debemos olvidarnos que la atención de estas patologías, de todas estas enfermedades infecciosas, representa en sí misma el paradigma de la medicina social, aquella medicina cuidando a cual no tiene los recursos para cuidarse, ¿no? Entonces, es así, fíjense ustedes, que decidieron que la científica china Tu Yu, para el desarrollo se llevó el premio porque desarrolló la artemisina para el tratamiento de la malaria. También llama la atención, y les cuento, al japonés, a este y a este irlandés, William Campbell, desarrollaron la ivermectina contra las infecciones causadas por dos gusanitos que vimos la semana pasada, que es la Bucharella bancrofti y la Oncocerca volvol. Fíjense que el año 2015 el Premio Nobel de la Paz, el Premio Nobel de Medicina, perdón, fueron para estos investigadores que se dedicaron a las enfermedades parasitarias, por el gran número de personas afectadas y la dificultad de su tratamiento. Entonces, como veníamos diciendo, que la cloroquina y la primaquina puede haber zonas en las cuales hay resistencia a los mismos, el tratamiento de la segunda línea para estas parasitosis pasaron a ser las artemisina más la lumenfantrine, que son básicamente el tratamiento de entrada para la especie más grave de todas las que tenemos hasta ahora, porque el Noblesi todavía está un poco desconocido, pero de los 4 que tenemos, la más grave es el falciparum. ¿Por qué? Porque el falciparum da una fiebre terciana maligna. Y no se llama terciana maligna porque produzca mucha fiebre o porque dure más tiempo que las otras, es una terciana, sino que porque es una especie que produce alteraciones en la microcirculación de órganos vitales. Entonces, un paciente con una paludismo por falciparum empieza con fallos multiorgánicos, hace isquemia en órganos vitales, sistema nervioso central, en el hígado, en el corazón, en los riñones, y el paciente puede fallecer por fallo multiorgánico. O sea que tener una fiebre terciana por falciparum es una terciana maligna y es la forma más grave que tenemos hasta ahora del paludismo, bien estudiado. Entonces, en las formas graves del paludismo, en las formas del VIVA en general, los artesumatos son, derivados de artemisina, son las drogas de elección. Eh, Todas estas dosis y esquemas se las vamos a dejar para que ustedes las tengan. En los casos graves son todas de instalación intravenosa y después cuando el paciente mejora recién pueden ser pasados a vía oral. Y la cloroquina sigue siendo efectiva en los sitios en donde la cloroquina no es resistencia y además a la cloroquina se la utiliza como modo de prevención. ¿Por qué? Porque como no existen vacunas para el paludismo, la gente que viaja a zonas endémicas de paludismo debe llevar medicación. O sea, así como la mejor prevención que tenemos para esta parasitosis es la medicación y también las barreras mecánicas. Lo que en realidad tiene que hacer una persona que está por viajar es esto, consultar antes de realizar un viaje. Hay incluso una especialidad ahora que se llama medicina del viajero, en donde la paciente que fuera a viajar debe hacer esta consulta. Ustedes mismos pueden hacer estas consultas, por eso le dejamos estas direcciones. Entrando a estas direcciones, buscan a la zona donde voy a viajar y puedo tener cosas como esta. Estoy por viajar a una zona que en este mapa del CDC me sale como calificada como C, como estamos viendo acá en el centro de África subsahariana. ¿Y qué significa eso? Que
El paludismo en esa zona es muy probable que lo adquieras si vas sin una protección y en caso de adquirirlo, en la especie a adquirir probablemente sea el falciparum. Si yo estoy por viajar a una zona calificada como A, significa que en la zona que estoy por viajar no hay gran circulación de paludismo y en el caso de adquirirlo, probablemente la forma de adquirir sea el vivax, que es más benigno. Y si voy a la zona B, es una cosa media entre los dos. Entonces, el conocer esto hace fundamental qué le voy a decir a mi paciente. También me dice, en los sitios estos que donde le decimos que hagan la búsqueda, qué tipo de droga tiene que tomar mi paciente cuando viaja. Así de sencillo está hecho. ¿Por qué? Porque a medida que se van denunciando los casos, se van denunciando y se va diciendo con qué droga fue efectiva o no. Y hay lugares en donde se dice, cloroquina no lo podemos usar porque hay cloroquinoresistencia. Ya no es resistente. En las que sí se pueden usar, le vamos a decir que tome cloroquina antes de viajar, todo el tiempo que esté en la zona endémica y un mes después de volver, un comprimido por día. Pero en las zonas que hay cloroquinoresistencia, yo no lo puedo mandar al paciente con cloroquina. Entonces, generalmente utilizamos la doxiciclina o la mefloquina. Esto va siempre unido a el uso del repelente, vienen ropas incluso ahora con repelente, para la gente que se va en safari y demás, ropas con repelente, y las advertencias propias de conocer el ciclo del mosquito y diciéndole que cuando más pican es a la nochecita, de la mañana temprano, o sea que hay que cuidarse en un momento, el uso del repelente y meterse dentro donde haya mosquitero en esas horas picos y demás. O sea, ya van a leer ustedes lo interesante que es toda la parte epidemiológica y de prevención, pero es para que vayan teniendo idea de qué cosas tienen que estudiar. A ver qué más era. Me parece que por ahí ya podríamos ir parando de paludismo, lo dejamos para que vayan estudiando. ¿Algo más que se te ocurra?